Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de la representación, esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas, o más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? ¿De dónde nace el impulso que lleva a un artista a alejarse de los viejos usos y refrescar las costumbres? En una ciudad diseñada como un espejo de la Europa clásica, un tucumano se apartó de las reglas del buen construir y levantó el Obelisco, que en los años 30 retumbaba en el centro porteño, como si fuera un grito o un eco, imposible de silenciar. Alberto Prebisch anticipaba en sus obras los nuevos giros del oficio. ¿Qué tiene el Obelisco? ¿Cuál de todas sus rectas y bisectrices lo instaló en el alma tanguera del ser porteño? La unión entre Gardel y el Obelisco es una licencia poética, porque cuando se inauguró, el 23 de mayo de 1936, el cantor ya había muerto, pero su mito recién nacía. Para todos el Obelisco es un ícono de Buenos Aires. Para Alberto Prebisch, su creador, fue solo un pecado de juventud. Prebisch nació en Tucumán el 1 de febrero de 1899. Es hermano de la poetisa Amalia Prebisch de Piosec, el economista Raúl Prebisch y Julio Prebisch, rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Cada uno se destacó en su propio campo. Alberto Prebisch se fue de su provincia para estudiar arquitectura en Buenos Aires y se recibió en 1921. Ni bien cruzó la puerta de salida de la Escuela de Arquitectura, comenzó a abandonar las teorías que le enseñaban sus maestros clásicos para dejarse enamorar por las vanguardias modernistas. En el año 1936, el intendente de Buenos Aires, Mariano de Bedia y Mitre, le pidió que diseñara una plaza. Pero no cualquier plaza. El gobierno del presidente Agustín P. Justo quería quitarle protagonismo al eje histórico de la Avenida de Mayo, trasladando el centro de la ciudad hacia el norte, en la unión de tres avenidas que estaban a medio construir. Corrientes, que dejaría de ser angosta, la avenida Roque Sáenz Peña, mejor conocida como Diagonal Norte, recién terminada, y la avenida 9 de Julio, que todavía era un proyecto. La llamaban la Avenida Norte-Sur. Con esa plaza se querían conmemorar los 400 años de la segunda fundación de Buenos Aires. En realidad parecía la refundación de una ciudad. Antes de su construcción, y después también, el debate fue intenso. ¿Qué monumento debía instalarse en este lugar? Los más candidateados eran San Martín y Belgrano, pero Prebisch desoyó las propuestas y diseñó el Obelisco. Se edificó en tiempo récord, en apenas un mes. Eso sí, trabajaron más de 1000 obreros y costó 200.000 pesos moneda nacional. Sus detractores decían que era demasiado dinero para gastarlo en una pirámide de 67 metros de altura que catalogaban de desmedida. Prebisch pretendía ocupar el centro de la Plaza de la República con una estructura moderna de las que se construían en los centros cívicos de los años 30. Y así lo hizo. El interior es hueco, solo tiene una escalera. Parece que la idea original de Prebisch era instalar un ascensor que llegara a lo más alto. 206 escalones y 7 descansos separan la base de la cúpula, donde la ciudad se filtra por sus 4 ventanas.
nos observa. ¿Qué ve el obelisco? La palabra que usaban los diarios para referirse al nuevo monumento era adefesio, una calificación demoledora. Una particularidad, la inclinación del lado del piramidón apunta a la constelación de la Cruz del Sur, pero no siempre ni en cualquier momento del año. Solamente a las 20 horas del Día de la Bandera. Secretos y verdades de la Gran Pirámide porteña. En 1939, 3 años después de que se terminara su construcción, el Consejo Deliberante decidió que debía derrumbarse. La excusa era que se habían caído unas lajas que recubrían el obelisco y que decían que era peligroso para la seguridad pública. La verdad, no les gustaba nada. Por suerte, la idea fue descartada. Buenos Aires sin obelisco. Imposible de imaginar. En la década del 30, esta calle o avenida crecía bajo la influencia de los arquitectos academicistas que construían como se enseñaba en la Escuela de Bellas Artes de París. Se destacaba el decorativismo con esos ornamentos importantes que sellaban la finalización de la obra. En cambio, Alberto Prebisch, que aprendió de todos ellos en la Escuela de Arquitectura, se convirtió en uno de los precursores del movimiento moderno en la Argentina. Este es su cine-teatro Gran Rex. Si alguien quiere aprender qué es la arquitectura moderna, no tiene más que recorrer cada uno de sus espacios, libres de todo elemento decorativo. Lo hizo en 1937 sobre la avenida Corrientes. ¿Qué significó el racionalismo, un movimiento europeo, pero trasladado a la Argentina? Obviamente el racionalismo en un país central, que son los países donde se produce, y en un país periférico tiene características muy distintas, yo diría absolutamente distintas. Concentrémonos en Europa, que es la influencia más directa sobre gran parte de la obra del racionalismo argentino. Habían sucedido varias cositas. La Revolución Rusa de 1917, el agotamiento de la experiencia burguesa, 2 o 3 estadios de la revolución industrial, con las implicancias de adelantos técnicos, la industrialización que comenzaba a hacerse seriada. Entonces todo eso le daba un sustento de un movimiento profundamente agarrado de las políticas de Estado de esos países, de las políticas de desarrollo, de las políticas de competencia entre naciones centrales. En países como el nuestro, que eran países periféricos, pensemos que la década del 30 es la década conocida como década infame, donde nuestro destino como nación estaba atado en forma directa a los centros de poder, en aquel momento sobre todo Inglaterra. Entonces, la pregunta es por qué la cultura iba a tener una situación distinta a la situación política y económica del país, más todos los aportes que venían de un país de inmigración masiva. Cada cual traía sus costumbres, traía sus memorias, traía sus tradiciones, y si eran arquitectos e ingenieros, esas costumbres, memorias y tradiciones se verificaban a través de su obra. Entonces, naturalmente, en una sociedad de ese tipo, la forma de tomar los movimientos y las corrientes, y acá viene la otra gran distinción, nunca es pura. Este es un país mestizo de todas las razas, de todos los colores, de todas las religiones y de todas las costumbres. Por lo tanto, nuestra arquitectura también es mestiza. Por lo tanto, no son obras puras. Y la mejor prueba es esta obra. Este hall donde estamos, con este juego de escaleras, con este ascetismo completo, minimalismo desde el punto de vista estético, barandas cromadas, superficies claras, toda esa lectura moderna de abstracción pertenece a la escuela del funcionalismo alemán. Ahora, ni bien yo entro a la sala, me encuentro con que paso de Berlín a Nueva York, con una sala Art Deco. Entonces hay una situación de eclecticismo. Elijo de cada corriente aquello que me conviene o que me gusta, y cuando es un arquitecto que tenía la mano de Prebisch, que era una muy buena mano, entonces hay un buen resultado.
pero es un buen resultado impuro, entre comillas. Prebisch era un arquitecto racionalista. Se ve en las formas geométricas de su edificio, en los colores definidos y en la falta de superposición de detalles. También en los materiales que utilizaba: el hormigón, el acero y el vidrio. Bueno, además de ser un estilo que se podía copiar como maquillaje, hubo adelantos técnicos en la época que permitieron construir esto, ¿no? Sin duda, pero yo ahí creo que los méritos están repartidos. No digo que no sea mérito de Prebisch, sin duda lo es, pero la mano de su socio, del ingeniero Moret, es clave. Moret era ingeniero, era un hombre con una experiencia importante en todo el desarrollo que se venía dando en los años 30 con el hormigón armado, que es una gran diferencia entre la arquitectura moderna sudamericana. Y bueno, el hormigón fue desarrollado admirablemente en la Argentina, incluso con obras posteriores como el Banco de Londres de Testa, pero esta es una de sus obras iniciales y ahí la mano de Moret es clave. Estamos hablando de grandes luces, de una limpidez espacial que permite que no haya apeamientos de columnas ni vigas a la vista, etcétera, etcétera. Y que da esa espacialidad, yo diría que es límpida, no nítida. El juego de las escaleras, de los espacios y sobre todo el espectáculo de la gente en el entreacto a la entrada a través de la vidriera de los que pasan, que está invitando a que la gente entre. Esa gran vidriera es uno de los hallazgos de este edificio. Prebisch definía al cine como la reunión de una pantalla, una sala y un hall. Y así pensó al Gran Rex en el nuevo centro porteño. Una de sus claves: lo que se ve a través de sus paredes. Esta comunicación entre el adentro y el afuera es muy del estilo de Le Corbusier, el gran arquitecto suizo que de alguna manera fundó las bases para una nueva arquitectura. La idea era lograr una relación fluida entre el interior y el exterior. Prebisch construye un cine con un gran ventanal que mira hacia la calle, como si la realidad fuera una película más. Pero en este lugar, la ficción se produce en otro lado. ¿Cuánto habrán influido los viajes en la obra de Prebisch? Ni bien terminó sus estudios, se fue a conocer París, como acostumbraban a hacer los hijos de las clases acomodadas. En Europa se encontró con el movimiento de artistas de la posguerra y también con pintores argentinos como Horacio Butler, Héctor Basaldúa y Lino Eneas Pilimbergo. En ese escenario parisino, Prebisch tuvo acceso a diversas publicaciones donde empezó a entender qué era la arquitectura moderna. En 1933 visitó los Estados Unidos gracias a una beca del Instituto Cultural Argentino Norteamericano. Tenía un objetivo: relevar el estilo arquitectónico de museos y salas de espectáculos. En su Gran Rex se nota la influencia de su viaje a Estados Unidos. Seguramente visitó el Radio City de Nueva York, que guarda similitudes con esta sala y este escenario. La lógica de la sala obedece, desde el punto de vista estético, a una de las corrientes que en aquel momento formaban parte del patrimonio moderno internacionalmente. Esta corriente es el Art Deco. En este caso, específicamente, el Art Deco de raigambre norteamericana y más específicamente aún el neoyorquino. Y por otra parte había también una lógica estructural. Esta es una sala que salga una gran luz, la misma forma de estas curvas están dando varias respuestas técnicas. Primero, estructural. Segundo, están posibilitando todos los sistemas en aquel momento de vanguardia para iluminación indirecta. Son gargantas que esconden una iluminación indirecta que le da un aspecto muy especial. Pero mientras que el exterior tiene un racionalismo mucho más puro, aquí el Art Deco, que carece de ornamentos, la propia forma es el ornamento. Sí, de hecho esas curvas que realmente le dan un aire de liviandad, de gracilidad, muy atractivo, porque este cine y teatro fueron las dos cosas. Acá se daban los grandes estrenos, tanto nacionales como internacionales. La gente llegaba un poco antes
precisamente para ver la iluminación, para regodearse con el aspecto de la sala. El espectáculo no solo estaba en la pantalla, y a eso ayudaba mucho la forma de la sala esta, que a mi juicio es la sala más espléndida que tiene no solo Buenos Aires, sino el país. Bueno, durante mucho tiempo fue además la sala más grande de Latinoamérica, ¿no? Con 3.500 butacas. Sí, 3.500 butacas. Si pensamos comparando con una otra gran sala famosa de la ciudad, es exactamente la capacidad del Teatro Colón, que es la sala de ópera en herradura a la italiana mayor del mundo. Bueno, en el formato cine-teatro moderno, el Gran Rex era el mayor de Latinoamérica. Bueno, en los teatros clásicos a la italiana es notorio que el palco cumple una función social, ¿no? Del palco se mira hacia la platea, el público se reconoce, hay una ubicación por clases y demás. En este teatro el palco desaparece, ¿no? ¿A qué responde esa decisión? Bueno, vos señalaste muy bien inicialmente cuál era el sentido del palco en el teatro del siglo XIX, principio del XX, teatro italiana: ver y ser visto. El concepto de teatro moderno, de cine moderno, implica también la masificación en el uso de la sala. En ese aspecto, esta sala es un buen ejemplo, ¿no? Porque de algún modo los palcos desaparecen y aparecen las dos bandejas del Pullman y del Super Pullman y la gran platea. Además de construir, Prebisch era un controvertido crítico de arte que se oponía, en las notas que publicaba, a la corriente de moda, los americanistas. También escribía sobre la nueva arquitectura. Será por su relación con las vanguardias que la escritora Victoria Ocampo lo invitó a formar parte de la flamante revista Martín Fierro. Su primera nota marcó aún más de qué lado se encontraba. Prebisch realizó un análisis de las conferencias que dio Le Corbusier en el país en 1929. Pero ya para ese año venía discutiendo con los academicistas locales. Con Alejandro Christoffersen, por ejemplo, el primer decano que tuvo la Escuela de Arquitectura. El primer round entre los dos arquitectos es enigmático. En 1927, Christoffersen escribe una nota para la revista de Arquitectura y la titula Un rato de charla con un futurista. ¿Quién era el futurista? En vez de ponerse de fabricante de espumadera, se dedicó a hacer agujeros en las fachadas de las casas que proyectaba, de acuerdo a los últimos figurines de las revistas de vanguardia. Su especie de carta abierta no termina ahí. Christoffersen tiene más para decir sobre este arquitecto moderno al que no nombra. Es un simple cepillador de arquitectura. Borra las huellas de las cornisas, de las pilastras y molduras, y solo quedan los muros con sus huecos negros, donde injerta después sus ventanas. Prebisch no dudó. Reconocía su arquitectura en las ironías de Christoffersen. Él era ese hombre futurista al que refería la nota. Y contestó, claro. ¿Qué quiere usted? Cuando se está acostumbrado a mirar las montañas de cerca, es muy difícil tomar como tal cualquier hueca armazón de cartón piedra. ¿Qué habrá querido decirle exactamente Prebisch con esa frase tan misteriosa? Años más tarde, cuando discutía con otro arquitecto clásico, su ofensiva fue mucho más directa. Esto revela un celo ortodoxo extraño en Buenos Aires, que es la ciudad de la piedra falsificada. El destinatario en esta ocasión era el arquitecto Alejandro Bustillo, que criticaba su obelisco. Y este celo es mucho más extraño aún, cuando proviene de personas que en toda su vida no hicieron otra cosa que practicar en arquitectura las más escandalosas falsificaciones.
Una de las primeras veces que Prebisch se puso el traje de arquitecto fue cuando el Salón de Bellas Artes premió en 1924 su proyecto urbanístico experimental La ciudad azucarera. Se presentó junto a su compañero de estudios y de viajes, Ernesto Vauthier. Estaba pensada para Tucumán, su provincia natal. Pero el germen del proyecto se encontraba en Europa, donde los dos conocieron al arquitecto y urbanista Tony Garnier, un socialista francés autor del prototipo de una ciudad industrial. Tanto la ciudad de Garnier como la de Prebisch están organizadas alrededor de la actividad económica. La ciudad azucarera tenía un lugar para la producción, otro para el poder administrativo y una zona residencial con calles de circulación. Hasta las casas estaban diseñadas. ¿Hubiera sido posible convertir este prototipo en realidad? A su vuelta de Europa puso en práctica lo que tanto admiraba de afuera. La casa que construyó para su hermano Raúl se convirtió en una de las primeras marcas de la modernidad en Buenos Aires. Fue también la culminación de sus ejercicios de estilo. Las revistas especializadas la presentaban como la casa moderna del barrio de Belgrano. ¿Pero qué era eso que convertía en modernas a todas estas casas? Hay una serie de aspectos exteriores de las casas que define como un nuevo estilo, una especie de una forma distinta de hacer la arquitectura que proviene de la influencia que tuvo Prebisch después de su viaje a Europa, donde el racionalismo arquitectónico y la influencia de grandes arquitectos y grandes maestros como Le Corbusier empezaban a tener una expansión recién muy primaria, pero que ya se empezaba a discutir en el mundo. Respecto de Buenos Aires, en realidad el canon es el de geometrías completamente regulares, lineales, puras, blancas. Hay un punto que une a esta forma de hacer las cosas con las concepciones corbusieranas más básicas, que son preceptos, los famosos 5 puntos de Le Corbusier, que están presentes acá. Esta casa es en realidad un cuadrado, esto dibujando la planta baja, sí, ¿no? Entonces, acá está la escalera, se partió del cuadrado. El primer principio de los 5 puntos de Corbusier el primero es la planta libre, a través de los pilotis. ¿Qué son los pilotis? Son las columnas que ahora conocemos todos, que son las columnas que se ven en las plantas bajas de los edificios que lo sostienen. Y esto libera la planta. Y en el caso de Le Corbusier, la planta baja de la Poissy es así. Acá hay una rampa que sube. Acá están los autos, estos son los autos. Y acá hay una serie de columnas. Esta libertad y esta curvatura de la escalera acá está puesta en este formato, que es un elemento libre en la planta, porque lo demás está sostenido por las columnas. Ahora, la planta de arriba es otra vez así. Y acá está el living. Tiene toda una ventana. Vamos a hablar de esta ventana, porque en las viviendas neoclásicas las ventanas son muy pequeñas. Claro. Acá hay una ventana corrida, la famosa fenêtre à longueur, que es la ventana corrida. La libertad que me puedo tomar con esta ventana es una acción estética constructiva que demuestra que yo tengo libertad de acción en los muros y la estructura es independiente. Claro. Acá hay toda una teoría sobre la relación de la arquitectura con la naturaleza. Esto que hay acá abajo es la naturaleza y esta es la máquina de habitar. La teoría del racionalismo que usa Prebisch y que toma Prebisch es una teoría en la cual la arquitectura forma parte de la creación artificial industrial, la máquina. Por eso la llama, a la casa la llama la máquina de habitar, ¿no? La machine à habiter. Y la naturaleza es otra cosa. Estamos en el mundo para usar la máquina y mirarla y gozar de la naturaleza, pero la tenemos que reponer, la naturaleza. ¿Y cómo la repongo? Este espacio de suelo que yo le quito, lo repongo acá. Y este es el techo jardín.
Estas son parte de sus primeras cosas. Empieza a adaptarse más a la realidad de Buenos Aires. Y en la casa Prebisch, en la casa de Raúl Prebisch, la planta libre está un poco en discusión, hay un volumen que la ocupa, es mucho más claro. Si miramos la casa Romanelli, yo diría que es un prototipo mucho más clásicamente racionalista. Claro. La casa de Luis María Campos, como se la conocía, ya no está más. Lo mismo sucedió con la casa Romanelli, la casa que Prebisch construyó en Vicente López. De todos modos, hay otras construcciones suyas que todavía existen, como los 2 edificios de la calle Tucumán que realizó para Victoria Ocampo. Uno para ateliers de artistas, otro para renta. Son estos 2. Ladrillos en el frente, sin balcones a la vista. Prebisch los construyó entre 1936 y 1937. Y en poco tiempo, este diseño se estableció como la fachada tipo en los inmuebles urbanos. Los que saben pueden advertir entre los trazos de sus planos originales la línea limpia del racionalismo. Pero además de construir, Prebisch tuvo una intensa actividad pública. Fue intendente de Buenos Aires, 2 veces decano en la Facultad de Arquitectura y tuvo cargos directivos en el Teatro Colón y el Museo Nacional de Bellas Artes. Se dedicó a la arquitectura hasta su muerte en 1970. Sin embargo, nunca pudo superar al Prebisch que trabajó durante las décadas de los 20 y de los 30. Fue uno de los encargados de difundir en Argentina las nuevas maneras de pensar la arquitectura y allanó el camino del oficio para los que vinieron después. También transformó el alma de la ciudad con la mágica inclusión de un obelisco. ¿Dónde se esconde el secreto de su hechizo? Tal vez solo Prebisch tenía la respuesta.